capacidades perceptivo-motrices, donde aquí es el punto en el que tenemos que incidir y donde más nos podemos centrar a la hora de desarrollar todo este tipo de habilidades. En la primera etapa tendríamos la identificación y el conocimiento del cuerpo, dividida en tres subconceptos que serían el tono muscular, la respiración y la relajación. La identificación del cuerpo. El esquema corporal hace referencia a los aspectos tangibles, medibles y objetivos del cuerpo, es decir, altura, peso, volumen, y la mayoría no son permanentes. El niño debe saber cuál es su cuerpo y conocer cómo va cambiando su cuerpo. La imagen corporal es la concepción del esquema corporal a partir de diferentes aspectos subjetivos, como por ejemplo la cultura, el sexo, la época, etc. ¿Por qué es importante incidir en esto? Porque la imagen corporal no es la misma, la imagen corporal ideal en una sociedad que en otra, en una época que en otra, para un género o para el otro. Como ejemplo pondré el hecho de que actualmente a nivel global en el mundo el canon de belleza en cuanto a imagen corporal es de un hombre, una mujer, esbelto, con una buena condición física, etc. Ese sería un canon o una imagen corporal totalmente despectiva en diferentes épocas del desarrollo de la humanidad, como por ejemplo en la Edad Media. Sería símbolo de una persona que se dedica a trabajar en el campo porque tiene fuerza y que pasa hambre porque está delgada. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea de cómo evoluciona la imagen corporal y se adapta a las diferentes épocas de nuestra sociedad. Para trabajar la identificación y el conocimiento del cuerpo, ¿qué podemos hacer? Estos son consejos prácticos sobre actividades que podríamos plantear. El primero de ellos sería hacer actividades de propiocepción, es decir, concienciación de su propio cuerpo. En segundo lugar, por ejemplo, ejercicios de verbalización, que hablen sobre su cuerpo, que se relacionen, que hablen del cuerpo del compañero y todo con total normalidad para poder desarrollar tanto el esquema como la imagen, identificación de su cuerpo. El primer subconcepto, que sería el tono muscular, viene determinado por, su definición sería la del grado de tensión de los músculos, tanto en reposo como en movimiento. ¿Vale? Interviene en el tono muscular la postura y sirve de base para las diferentes formas de actividad muscular. Existen tres tipos de tono: tono en reposo, tono en actitud y tono en acción. No existe ausencia de tono, ¿vale? Siempre hay tono muscular, aunque estemos durmiendo. Eso sería tono en reposo. Tono en actitud es la situación de pretensión antes de hacer una acción, y tono en acción sería cuando estamos realizando una acción. Para trabajar el tono muscular, ¿qué podemos hacer? Ejercicios de propiocepción que hagan contrastes para determinar y conocer las sensaciones corporales que tienen a nivel muscular en los diferentes tipos de tonos, es decir, en reposo, en actitud y en acción, o ejercicios de adaptación del tono según la exigencia. Por ejemplo, este trabajo sería muy indicado para hiperactivos. Los hiperactivos tienen un nivel de actividad elevadísimo y el problema más grande que tienen es que no son capaces de, primero, que no son capaces normalmente de bajarlo, y segundo, sobre todo, que no son capaces tampoco de regularlo, porque o es a tope o, en el mejor de los casos, cuando hay algunos que no aguantan suficiente, es a tope, y cuando se les acaban las pilas, a cero, y a tope y a cero, y a tope y a cero, y eso no puede ser. Tienen que practicar en los diferentes niveles de tono muscular para poder adaptarse a las tareas, porque no todas las tareas requieren un tono muscular igual. Yo no puedo jugar a pillar y ir a nivel muscular cero porque necesito moverme, ni puedo estar jugando a un juego en el que haya que ir de con pie al 100% porque me voy a pasar de vueltas. ¿Vale? En cuanto a la respiración, tendríamos que la acción automática de introducir y expulsar el aire de los pulmones, aunque pueda hacerse de manera consciente y controlable. Momentos de inspiración tenemos, de respiración tenemos inspiración, expiración y apnea. Esto es importante para conocer las diferentes posibilidades que tenemos, como veremos a continuación. Apnea inspiratoria sería mantener el aire después de realizar una inspiración. Apnea expiratoria sería mantener el aire después de hacer una expiración. Teniendo en cuenta estos momentos respiratorios, inspiración, expiración y apnea, podríamos realizar 4 tipos de respiraciones. Inspiración, apnea inspiratoria, expiración y apnea expiratoria, que sería: he paro,
me paro, y así sucesivamente. Inspiración, expiración de manera continua. Inspiración, apnea inspiratoria y expiración, me paro, y así sucesivamente. Y por último, inspiración, expiración y apnea expiratoria. Me paro. Tipos de respiración tendríamos superficial, torácica y abdominal. La superficial tendría que determinarse por la zona clavicular y es la entrada y salida de aire rápida, la cual no es deseable porque puede incluso llegar a provocar hiperventilación. ¿Vale? Hay que relajar la respiración en ese tipo de casos. La torácica, que es poco agradable debido al aumento de la caja torácica en este caso, para los tejidos corporales no es la más agradable, y la abdominal, que sería la deseable y que es la más relajada y profunda, que sería desde aquí. ¿Ves? Desde aquí abajo. ¿Vale? Ejercicios o trabajos para trabajar la coordinación, para la redundancia. Ejercicios de propiocepción, como hemos hecho, por ejemplo, como he simulado anteriormente. Eso sería un ejercicio de propiocepción de la respiración, que sean conscientes de qué momentos respiratorios hay y qué es lo que sienten y cómo lo hacen, etc. Ejercicios de contraste, en cuanto, por ejemplo, no se respira igual en un sprint que en una carrera continua que en un caminar suave. ¿Vale? Y por último, ejercicios acuáticos. El trabajar dentro del agua es fundamental y es muy interesante dentro de lo que sería el desarrollo de la respiración, porque dentro del agua los niños entienden muy bien el hecho de que tienen que realizar una apnea, tienen que bloquear el circuito respiratorio, ya que no pueden inspirar dentro del agua porque les entraría agua dentro del cuerpo. ¿Vale? Y por último tendríamos la relajación. Sería el conjunto de técnicas dirigidas a buscar estados de bienestar que contrarresten el estrés producido por la actividad. Como decíamos anteriormente, esto también sería una actividad muy necesaria, muy recomendable en casos de hiperactividad. Tipos de relajación: estática y dinámica. La estática se basa en la inducción, es decir, el sujeto está tumbado en el suelo y se le van dando indicaciones para que se vaya relajando, situaciones relajantes, que vaya pensando que está acostado, que está en la playa, que el agua le da en los pies, que le da el sol, que está relajado, que está tranquilo. Y la dinámica sería la basada en los contrastes, que sería: hago tensión, relajo, hago tensión, relajo. Y como ejercicio de propiocepción tendría que centrarme en qué es lo que siento cuando hago tensión y qué es lo que siento cuando hago relajación, y generar un poco de tensión y posteriormente relajar con los diferentes grupos musculares, y finalmente la sensación final es de relajación completa. Y por último, en cuanto a recomendaciones de posibles trabajos para desarrollar estas habilidades, tendríamos los métodos clásicos en cuanto a los estiramientos, la relajación de los métodos de Solveig y de... no me acuerdo ahora del otro autor. Solveig y Robson es... no sé si luego me acuerdo si lo recuerdo. Jacobson, perdón. Solveig y Jacobson. Ejercicios de estiramientos para relajar la tensión muscular, o ejercicios de masajes en la que ellos mismos o sus compañeros pueden hacer pequeños movimientos de relajación, o incluso algún ejercicio que sea más agradable. Vale, pasada esta primera categoría, tendríamos la segunda, la coordinación, una de las partes más importantes del desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices, porque participan todas las demás. En primer lugar tendríamos la coordinación dinámica general, que sería la capacidad de regular de forma precisa la tensión del propio cuerpo en una ejecución justa y necesaria según la idea motriz, es decir, según lo necesario. E implica la acción de todo el cuerpo, habitualmente conlleva desplazamientos, es decir, la acción global de forma coordinada de todo el cuerpo. Mayormente son desplazamientos que son libres, marcha, carreras, saltos, cuadrúpedos, retracciones, desplazamientos acuáticos, o con implementos, es decir, con un objeto, como por ejemplo en el patinaje, en el esquí, en el ciclismo, etc. Ejercicios de trepa, escalada, con cuerdas, redes y otros objetos similares, y actividades de lucha: esquivar, arrastrar, empujar, etc., tumbar. ¿De acuerdo? Y posteriormente tendríamos la coordinación dinámica especial, que aquí es donde podemos trabajar en gran medida. Sería la capacidad de analizar y tratar la información exterior en relación con el movimiento. Implica
implicaría la acción de segmentos corporales concretos, es decir, de partes del cuerpo limitadas, no de todo el cuerpo en general. En este caso tendríamos 4 fases: una fase de ajuste, toma de contacto, ejecución y desprendimiento. Por ejemplo, simulando una acción en la que nos lanzan un balón, la fase de ajuste sería en la que yo veo el balón venir y me hago una idea de qué es lo que tengo que hacer. Toma de contacto, pongo la mano, recibo la pelota. Ejecución, marco el gesto y devuelvo el balón, y desprendimiento sería el momento en el que sale de mi mano. Para ello, como podemos ver, la información visual es fundamental y requiere un trabajo específico de cada una de las coordinaciones existentes. Entre las coordinaciones existentes, las más destacables son la coordinación ojo-mano, en la que se pueden realizar lanzamientos, percepciones, recogidas, impactos, dejadas y conducciones. Esto es muy importante porque podemos trabajar cada una de estas habilidades o de estas tareas en diferentes juegos y ejercicios, o solo única y exclusivamente algunas que deseemos, en función de las necesidades y de las habilidades del alumnado que tengamos. Lanzamientos: tengo un balón en la mano, lo tiro. Recepciones: le tiran un balón, lo recojo. Recogida: un balón está encima de la mesa, inmóvil, lo cojo, me apodero de él. Impacto: un balón viene en movimiento y le pego. Dejada: me viene una pelota, la toco y la dejo en el suelo. Y por último, conducciones: tengo un balón en la mano y botando, de cualquier manera me desplazo con él. ¿Vale? Para que no tengamos ninguna duda. Coordinación ojo-pie: tendríamos golpeos, conducciones, desvíos y paradas. Golpeos: viene un balón, le pego. Conducción: llevo un balón con el pie. Desvío: un balón se está desplazando y simplemente lo muevo un poco. O paradas: me mandan un balón y lo controlo hasta que lo detengo. Y por último, coordinación de vista con la cabeza, que serían los golpeos, conducciones, desvíos y paradas, que sería exactamente lo mismo que en el caso anterior, pero en realidad de ejecutarlo con el pie, con la cabeza. La mayor parte de estas habilidades o de estas tareas, como podemos ver, pueden ser estáticas o dinámicas, es decir, parados o en movimiento. A mí me pueden pasar un balón y yo recibirlo estando quieto, o yo puedo estar corriendo y mientras pasarme un balón y recibirlo. Obviamente, siempre que es dinámico es mucho más difícil que en estático. ¿Por qué? Porque tengo que prestar atención a menos parámetros a la hora de realizar la tarea. Vale, la siguiente categoría dentro de las habilidades perceptivo-motrices o de las capacidades perceptivo-motrices sería el equilibrio. El equilibrio sería la capacidad de controlar el cuerpo en el espacio de forma estable, recuperando el control del mismo tras la acción de un factor desequilibrante. ¿Vale? El equilibrio puede ser estático y dinámico. Hay mucha gente que considera que el equilibrio, que en una situación de salto o una situación en la que una persona se está moviendo, no puede haber equilibrio, que el equilibrio únicamente puede ser estático. Y no es cierto. Yo puedo estar en el aire y estar equilibrado. Si caigo de manera controlada, estoy en un equilibrio dinámico. Si caigo y después de caer de tocar el suelo, me tropiezo y me caigo al suelo, obviamente no estaba en equilibrio. ¿Vale? Las características de este equilibrio serían la precisión, la eficacia, la economía y la armonía. Y como posibles recomendaciones en cuanto a su trabajo serían ejercicios de propiocepción, contrastes y el provocar desequilibrios. Es decir, estar en situaciones equilibradas y provocar un desequilibrio de manera voluntaria para que la persona se tenga que reequilibrar. Esa sería una de las mejores formas para trabajar el equilibrio. En cuanto a la espacialidad, que sería la cuarta categoría de capacidades perceptivo-motrices a desarrollar, tendríamos que es la aptitud para conocer la localización del espacio en función de la posición del cuerpo. Así pues, se determina la lateralidad, que vendría a decir es el sentido interno de la preferencia de direccionalidad en el espacio, es decir, arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, etc. Tipos de lateralidad tenemos integral, es decir, diestro o zurdo, tanto de brazo como de pie. No integral, que sería cruzada, una persona que es diestra de mano y zurdo de pie, o a la inversa, zurdo de mano y diestro de pie. Ambidiestro, que sería una persona que no tiene preferencia lateral, que lo hace exactamente igual de bien con un lado que con otro. Y a nivel de otras características puede ser genética, es decir, natural, que sería la que tiene cada individuo, o una lateralidad contrariada, es decir, aprendida, adquirida por el aprendizaje. Es muy importante esta situación porque, como decíamos antes, se puede llegar a tener problemas de desarrollo cognitivo por culpa de este hecho. En
época de la Guerra Civil Española, debido a la influencia religiosa, se consideraba que había un lado diestro y un lado siniestro, con lo cual aquella persona que escribía con la mano izquierda o comía con la mano izquierda, pues obviamente llevaba el mal dentro, había que corregirlo. Entonces, ¿qué se hacía? La solución totalmente pedagógica: se cogía su mano, se le ponía en la espalda y se le ataba, y se le obligaba a que cogiera la cuchara con la mano derecha, escribiera con la mano derecha e hiciera todo lo que tuviera que hacer con la mano derecha, que era la correcta. Gracias a Dios, pues no estamos en esa época y podemos solventar estos problemas con cierto criterio. En cuanto a las etapas de definición de la lateralidad, algo que también es muy importante a la hora de trabajarla, tendríamos una etapa de localización de los 0 a los 3 años, donde su desarrollo depende del grado de maduración de los estímulos externos. Es decir, que no se debe trabajar, simplemente debemos observar qué es lo que hay. Posteriormente hay una fase de fijación de los 3 a los 6 años, donde se afirma el segmento corporal hábil y donde hay la importancia de las tareas unilaterales, de libre ejecución. Es decir, que en lugar de hacer cosas con las dos manos, ya podemos empezar a trabajar cosas en las que se realice haya que elegir entre hacerlo con una mano o con la otra, y dejar libremente que escojan si hacerlo con la mano derecha o con la mano izquierda, pero que tengan que hacerlas con una mano, ¿vale? Y por último, una etapa de desarrollo de los 6 a los 8 años, donde existe una dominancia del segmento más hábil sobre el menos hábil. Y en este caso es donde ya podemos empezar a iniciar el trabajo bilateral, es decir, que aunque haga una tarea mayoritariamente con una de las manos, ya podemos empezar, o con uno de los pies, podemos empezar a trabajar ya el otro segmento corporal sin que haya una confusión en su aprendizaje, o sea, que haya interferencias en su desarrollo. En cuanto a la espacialidad y la estructuración espacial, tendríamos cierta capacidad que nos permite percibir el espacio en todas sus dimensiones en función de los objetos y preferencias de cada situación. En cuanto a los tipos de referencia de esta estructuración espacial, tendríamos topológicas, proyectivas y métricas. Topológicas haría referencia a aquellas que existen entre los objetos, es decir, la separación, el orden, la sucesión de los objetos que tienen al alcance el sujeto. Proyectivas, si se sitúan en un objeto en función de los demás, es decir, que se fundamentan en los anteriores. Yo me sitúo en el espacio en función de los objetos que hay en el espacio. Yo estoy a X distancia del banco, de la pared, de la ventana o de la silla. Y por último, las métricas, que sería la capacidad de coordinar los objetos entre sí en relación a un sistema de coordenadas de referencia, que sería distancia, volumen, superficie. ¿A qué distancia está aquel banco de mi posición? ¿A qué distancia está la ventana? Y siguiendo con la especialidad, espacialidad, tendríamos la organización espacial, que sería posibilita la intervención corporal en el espacio de forma adecuada. Tendríamos dos tipos de espacio: un espacio figurativo de los 0 a los 7 años, donde la vivencia motriz y perceptiva inmediata permite establecer relaciones básicas con el espacio, aumentando la complejidad de forma progresiva. Y siguiendo, a partir de los 7 años, un espacio representativo. El análisis de los datos perceptivos inmediatos permite elaborar reacciones motrices en función del espacio de mayor complejidad. Como veíamos anteriormente, el aumento cognitivo aumenta la dificultad, las posibilidades de dificultad de las tareas. Para trabajar la espacialidad, ¿qué podemos hacer? Construcciones: plano horizontal, plano vertical. Desplazamientos: plano horizontal, plano vertical, como decíamos antes, con los ejercicios de trepa, etc. Y juegos con objetos móviles. ¿Por qué? Porque el móvil se puede mover en cualquier plano y nos permite trabajar la espacialidad en función de la posición del objeto. ¿Vale? Finalmente, en cuanto a la última categoría dentro de lo que serían las capacidades perceptivo-motrices, tendríamos la temporalidad. Tenemos la estructuración y la organización temporal. La estructuración temporal sería la capacidad de situar hechos, objetos o movimientos dentro de un periodo temporal. Así pues, tenemos diferentes tipos de estructuración temporal, que sería el orden: primero, segundo, tercero, ahora, luego, antes, después, durante. Es un concepto cronológico del tiempo. Y luego tendríamos la duración, que indicaría segundos, minutos, horas, etc. Es un concepto longitudinal del tiempo. En cuanto a la organización temporal, el ritmo sería, es lo que posibilita la intervención corporal en el tiempo de forma adecuada, y depende de
La inducción rítmica, es decir, la sincronización efectiva entre el estímulo y la respuesta en función de la estructura. La discriminación cognitiva, es decir, la asimilación, distinción y comprensión de las estructuras rítmicas. Y por último, la ejecución motriz, que indica la intervención de procesos de elaboración superiores en conductas complejas y voluntarias. Para ello hay que tener nociones básicas de regularidad y alternancia. ¿Cómo podemos trabajar la temporalidad? Bailes, coreografías, contrastes musicales. El baile de forma individual o de forma conjunta. La coreografía con respecto a la posibilidad de que mi acción se vea condicionada por la acción de los demás. Es decir, yo puedo estar bailando y no sé si lo hago bien o lo hago mal. Pero si yo hago un baile que mi compañero está realizando al mismo tiempo y que yo tengo que realizar lo mismo que él, en el momento en el que yo no voy igual que él, uno de los dos está fallando, uno de los dos no va bien. Es un ejemplo visual muy claro para el niño. Y los contrastes musicales. La música es un potente elemento para trabajar la estructuración y la organización temporal. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar con diferentes ritmos. Podemos poner música muy rápida, música más lenta, música con cambios de ritmo, etc.